Y vamos a hablar un poco de lo que son los conocimientos que deben tener los directores de proyectos y los miembros de equipo, porque sin los directores de proyecto, pues los proyectos están desmadrados, ¿no? Entonces, como podéis ver en la presentación, existe un cuerpo común, que es la guía de fundamentos, que es el PMBOK. Sobre ello tiene que haber otra parte, que son los fundamentos de la dirección de proyectos, y posteriormente tenemos las habilidades y conocimientos extras que no tienen nada que ver con la dirección de proyectos, pero que se deben aplicar en el desarrollo de un buen director de proyectos, que es los conocimientos técnicos, comprender cómo funciona el entorno, tener unos conocimientos de dirección general y además tener unas habilidades interpersonales, que ya veremos que será para poder tratar con el equipo de proyecto, etcétera, etcétera. Dentro de los proyectos, una de las partes que son fundamentales y que han ido evolucionando a lo largo de los tiempos es el tema de saber muy bien quiénes son los stakeholders o interesados en los proyectos. ¿Y quiénes son? Pues son todas aquellas personas, tanto de la organización como fuera de la organización, que se ven involucradas o que sus intereses pueden verse modificados en el proyecto, o simplemente que puede influir sobre el producto o el proyecto o las entregas, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues desde un jefe de proyecto, los clientes, lo que es el patrocinador, los proveedores, el equipo de proyecto, etcétera, etcétera. Como he dicho antes, una de las partes principales es saber cuáles son los factores ambientales de la empresa. ¿Y qué son los factores ambientales de la empresa? Bueno, pues todo lo que rodea al proyecto dentro de mi organización. ¿Esto qué es? Las normativas, la tolerancia al riesgo que tiene mi organización, cómo están las condiciones del mercado, cómo son los sistemas informáticos, si tengo infraestructura o no, mis recursos humanos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto nos va a condicionar el que pueda realizar bien un proyecto o no dentro de la organización, ¿vale? Entonces, dentro de los procesos de la dirección de proyectos es muy importante que tengamos en la cabeza que todos estos procesos se dividen, dijéramos, en tres partes. Una que son las entradas, que es los entregables o el material que se utiliza, luego se utilizan las técnicas y herramientas y finalmente sale otro entregable que son las salidas. Vamos a ver, estos entregables son lo que nos permite saber si vamos bien o vamos mal en el proyecto. Hay 42 procesos dentro de la dirección de proyectos, entonces dentro de estos procesos, bueno, el equipo de proyecto es el que decide cuáles de estos proyectos va a utilizar, o sea, cuáles son los mejores o cuáles son los peores. Dentro también de la filosofía de la dirección de proyectos es una parte muy importante el saber que este flujo, estas entradas, técnicas y herramientas y salidas, hay que tratarlas como si fuera un suministrador cliente. De esa manera sabremos en todo momento cómo van los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una entrada, se realiza el trabajo a través de la aplicación de herramientas y técnicas y se pone una salida. De tal manera que esa secuencia tiene una dependencia ¿con qué? Pues con el resto de los proyectos. O sea, si sale mal el entregable, se reacciona y se vuelve a empezar. Si no, esa salida de este proceso pasa a ser la entrada del siguiente. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que si introducimos la mentalidad de suministrador-cliente, tenemos dos responsables dentro de la organización, uno que es el que realiza y finaliza con la salida y el otro que es el que recibe el entregable, de tal manera que cuando hemos hecho la planificación sabemos qué se tiene que entregar y a quién se tiene que entregar. Entonces, ambas personas estarán pendientes de que se termine en plazo y en las condiciones, de tal manera que si se va a retrasar, avisa a lo que es su cliente, estamos hablando tanto de cliente interno como cliente externo, para que el cliente externo pueda replanificar o cambiar o ver cómo puede modificar lo que es el proyecto, ¿vale? Pero todo ese tipo de cosas se realizan, dijéramos, en el propio proyecto, de tal manera que tenemos dos banderas rojas. Normalmente es cuando los entregables se necesitan y si está muy cerrada lo que es la planificación, pues te vas en el tiempo, ¿vale? Pero teniendo a dos personas que son las que nos van a decir si vamos bien o si nos estamos retrasando, podremos aplicar medidas como directores de proyectos.
Básicamente tenemos una serie de entregables, estos entregables son básicamente lo que hemos visto antes, se denomina entregable a un documento o un elemento físico documentable, en el cual en esta diapositiva pues vemos tres tipos de entregables: entregable de dominio contractual, del dominio del objetivo y entregable del dominio de gestión. Vale, esto básicamente es que o entrego el producto o entrego un documento en el cual puede ser un checklist diciendo este producto está terminado y cumple las características.